En esta oportunidad tenemos 4 puntos a tratar, que son fundamentos del derecho tributario, sistema tributario, política tributaria y la potestad tributaria. Iremos definiendo punto por punto a continuación. ¿Qué es el derecho tributario? Es la rama del derecho en la cual es donde regula las normas relacionadas con la creación de aplicación y el control de los tributos en el Perú. Más que todo, esta está encargada de regularizar todo lo relacionado con impuestos, tasas y contribuciones en que las personas y empresas deben de pagar al Estado. Y más que todo, su función es definir quiénes tienen la obligación de pagar, cuánto tienen que pagar y cómo se hacen esos cobros. Más que todo, ayuda a que el Estado recaude más dinero de manera justa y para más que todo para financiar servicios públicos como tenemos educación, salud y seguridad. La actividad financiera del Estado se basa en 4 puntos. Eh, Empezando, estamos por las necesidades públicas. Las necesidades públicas son los bienes o servicios que todos los ciudadanos necesitan para vivir mejor. Ahí tenemos la educación, seguridad, eh, incluso también una mejora de infraestructuras. ¿Y qué se encarga el Estado? De satisfacer nuestras necesidades. El servicio público, para cubrir todas esas necesidades que los ciudadanos necesitan, el Estado ofrece una serie de servicios. Tenemos como escuelas, hospitales, transporte. Tenemos también lo que es agua, luz, etcétera. N cosas que nos brindan el Estado público, los servicios. Y, y más que todo, estos servicios están disponibles para todos los ciudadanos. Ingreso público. Para ofrecer todos esos servicios, el Estado necesita de dinero. O sea, ¿de dónde te voy a brindar yo un servicio siendo Estado si no obtenemos dinero? Ya. ¿De dónde proviene principalmente ese dinero? Ahí tenemos sobre los impuestos que las empresas eh, pagan. También están lo que es tasas, contribuciones. Eh, Todo eh, ese dinero que se paga más que todo, es un ingreso público para el Estado. Gasto público. Para hacer un gasto público, tocamos el dinero de los ingresos públicos. En sí, todo es una cadena. Tengo necesidades públicas, te ofrezco un servicio. A cambio del servicio, me pagas y la cual tengo un ingreso. Y la cual para un gasto voy a necesitar dinero del ingreso. Gira. Eh, estos más que todo ingresos para pagar los servicios, necesitamos los gastos públicos, son
para pagar los servicios y programas en la cual van a beneficiar a la población. Y ese uso de dinero para cubrir las necesidades públicas llamamos un gasto. El poder tributario se refiere a la autoridad que tiene el Estado para imponer y exigir el pago de impuestos. Este poder es fundamental para el funcionamiento de cualquier gobierno, ya que de los ingresos de los impuestos financian servicios públicos, infraestructuras y otras necesidades del Estado. Pero también, sin embargo, eh, este, este poder está limitado de leyes y también la Constitución. ¿Para qué? Para garantizar que los impuestos sean justos y no afecten de manera excesiva a los ciudadanos. Principio de capacidad contributiva, conocida también como capacidad económica. Consiste en la actitud económica que tienen las personas y empresas para asumir cargas tributarias, tomando en cuenta la riqueza que dicho sujeto ostenta. También la capacidad contributiva establece que cada persona debe de pagar de acuerdo con lo que puede. ¿A qué me refiero con eso? Quienes ganen más o tienen más recursos contribuyen más al Estado. Pero viendo al otro punto, mientras el que tiene menos recursos paga menos. Esto busca que el sistema de impuestos sea más justo, porque se basa en la situación económica de cada uno. Tengo menos ingreso, pago menos impuestos. Mientras obtengo más ingresos, más va a ser mis impuestos que debo de pagar. Más que todo, este principio asegura que la carga tributaria sea proporcional a la capacidad de cada contribuyente. Distribución de competencias en el ejercicio del poder tributario. En el país, no solo el gobierno nacional o central tiene el poder de cobrar los impuestos. Este poder se divide en tres diferentes niveles de gobierno, que tenemos el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Cada uno de estos niveles tiene la responsabilidad de cobrar ciertos tipos de impuestos. ¿Para qué? Para financiar los servicios que ofrecen. Un ejemplo del gobierno nacional. El gobierno nacional puede cobrar los impuestos a la renta, mientras que los gobiernos regionales pueden imponer impuestos sobre el uso recursos naturales. Y los municipios pueden cobrar impuestos por servicios locales como tenemos la limpieza o el agua. Esta distribución de competencias nos garantiza que cada nivel de gobierno tenga los recursos que necesita para cumplir sus funciones y entender necesidades de los ciudadanos. Cada nivel se encarga de diferentes impuestos según sus funciones, manteniendo un equilibrio al sistema tributario. Y retroactividad de la ley tributaria. Esto
prohíbe el cobro por parte del fisco de los tributos en relación de los hechos imponibles ocurridos antes de la vigencia de la ley que los creó. Más que todo, esto es un principio que dice que las nuevas leyes de impuestos no pueden aplicarse en situaciones pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una ley cambia hoy, solo afectará a lo que ocurra de ahora en adelante, no a lo que ocurrió después. Esto nos asegura que las personas y empresas no se vean perjudicadas por los cambios en las nuevas leyes de impuestos, después de haber hecho algo. Más que todo, este principio protege a los ciudadanos de ser obligados a pagar impuestos por acciones que realizaron antes que la ley exista. Clasificación de los tributos. Bueno, en la clasificación de los tributos, pues tenemos lo que son los impuestos, las contribuciones y las tasas. Pero en las tasas también tenemos clasificación, lo cual son los arbitrios, derechos y licencias. Bueno, vamos a hablar cada una de ellas. En lo que son impuestos, es un hecho, digamos, generador de una situación independiente de toda actividad estatal, ya que es un tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en a favor de un contribuyente por parte del Estado. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular y impuesto a la cabala. Y en lo que son contribuciones, es una obligación que tiene como generador sus beneficios, digamos, derivados a la realización de obras públicas o de actividades estatales. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es salud, educación, infraestructura y programas sociales. En lo que son las tasas, como bien dijimos, tiene su clasificación. Bueno, las tasas es, digamos, una utilización por parte del Estado, del ciudadano, perdón, y de forma voluntaria de un servicio público, como por ejemplo los arbitrios. Los propietarios de un predio deben pagar a las municipalidades, los cuales ellos luego se encargan de, digamos, de financiar como a lo que son las limpiezas de las calles, mantenimiento de las verdes, de la seguridad ciudadana. En lo que son derechos, son tasas que se van por la prestación de un servicio administrativo, digamos, público o al uso de aprovechamiento de bienes públicos. En las licencias, pues las licencias son los que graban la obtención, perdón, de amortización específica como actividades de aprovechamiento particular sujetas a un control o fiscalización. Bueno, continuando, también hablaremos del sistema tributario. Bueno, ¿qué es el sistema tributario, no? Nos dice que es el conjunto de impuestos, contribuciones, tasas que existen en el Perú, que son, en otras palabras, la clasificación de los tributos, ¿no? Bueno, y en otras palabras, ¿qué nos ayuda el sistema tributario? Bueno, son más que nada cubrir las necesidades financieras del Estado, eliminar distorsiones en la economía, generar un reparo equitativo de la carga tributaria. Bueno, en esta parte tenemos dos puntos, que uno es el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Legislativo 771 dictó la ley del marco del sistema tributario nacional, que nos da los siguientes objetivos, que uno es incrementar la recaudación, brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad, también distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las municipalidades. También tenemos el otro punto, que es el código tributario,
que nos dice que también constituye un eje fundamental en el sistema tributo nacional, ¿no? Que nos da, de acuerdo al decreto legislativo 771, nos da 3 grandes subconjuntos que son tributos para el gobierno central, local y tributos para otros. Bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos el sistema tributario nacional, que está esquematizado de la siguiente manera, ¿no? Se divide en 2 partes, que una es el código tributario y el otro son tributos, que nos dice que tenemos entre gobierno central, locales y para otros fines, ¿no? Como les hablaba de hace rato, que es el código tributario constituye el eje fundamental del sistema tributario nacional, que aplican a sus normas, se aplican a los distintos tributos, ¿no? ¿Qué tenemos en gobierno central? Tenemos los impuestos a la renta, general a las ventas, selectivo al consumo, único simplificado, especial a la minería y como podemos observar, ¿no? Y en gobiernos locales, impuesto predial, al cabal, a los juegos, a las apuestas, patrimonio, todo eso, ¿no? Y para otros fines, bueno, contribuciones al SENAT y contribuciones al CENSICO. Bueno, también tenemos los elementos del sistema tributario peruano. Entre una de ellas tenemos la política tributaria. Son los lineamientos que orientan y dirigen y fundamentan el sistema tributario. También es diseñada y propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas. También tenemos normas que son los dispositivos legales a través de los cuales se implementan la política tributaria. En nuestro país, el país comprende el Código Tributario y una serie de normas que lo complementan. También tenemos la administración tributaria, que está construida por los órganos del Estado, que en este caso son el gobierno central, que es ejercida por 2 entidades, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, o sea, la SUNAT, más conocida como la SUNAT, y en los gobiernos locales recaudan sus tributos directamente en la mayor parte de los casos. Continuando con la exposición, hablaremos de política tributaria. Definición. La política tributaria son los criterios y lineamientos que orientan, dirigen y fundamentan el sistema tributario, que se refiere a la recaudación de impuestos y otros ingresos públicos. Esto incluye la determinación de los tipos de impuestos, directos, indirectos, etc. También la fijación de las tasas impositivas, el establecimiento de las excepciones y deducciones, la regulación de la recaudación y administraciones de impuestos y las políticas de incentivos fiscales. Bien, continuando con la exposición, seguimos con los objetivos. El primero es financiar los gastos públicos, que nos quiere decir que es recaudar los ingresos para financiar la prestación de servicios públicos, infraestructura y programas sociales. 2. Redistribución de ingresos, que es reducir la desigualdad económica mediante la recaudación de impuestos de los más ricos y la redistribución de los recursos hacia los más necesitados. 3. Estimular el crecimiento económico, que es fomentar la inversión, el consumo y la producción. 4. Controlar la inflación, que es utilizar los impuestos para reducir la demanda agregada y controlar la inflación. 5. Proteger el medio ambiente. Esto quiere decir que es implementar los impuestos verdes para desincentivar actividades contaminantes y fomentar las prácticas sostenibles. Ahora continuamos con los principios de la tributación. El primer principio es de suficiencia. Esto significa que es la recaudación de los impuestos que debe ser suficiente para financiar los gastos públicos. Como funciones tienen cubrir los gastos públicos, financiar la inversión pública y mantener la estabilidad fiscal. El segundo principio de equidad, que significa que los impuestos deben ser justos y distribuir la carga fiscal de manera equitativa, con funciones de progresividad y la no discriminación entre los contribuyentes, además de la justicia
en la distribución a la carga fiscal. Continuamos con el tercer principio, que es de neutralidad, que significa que los impuestos no deben influir en la toma de decisiones económicas. Sus funciones son la no discriminación entre actividades económicas, el no influir en la competencia y el no afectar la libre competencia. El cuarto principio de simplicidad, que significa el sistema tributario debe ser fácil de entender y cumplir, que tiene como funciones ser claro en la legislación tributaria, facilidad de cumplimiento y minimizar la burocracia. Gracias. Potestad tributaria. Se refiere a la capacidad del Estado para establecer y recaudar impuestos, o también se puede decir que es una herramienta que ayuda al Estado para financiar sus actividades, pero ésta se debe ejercer con responsabilidad dentro de un marco legal que proteja los derechos de los ciudadanos. Estado social y democrático de derecho. Es un modelo que busca garantizar la dignidad y bienestar de las personas. Se basa en servicio a la sociedad. El Estado debe promover el desarrollo integral de los ciudadanos. Derechos humanos. Se respetan y protegen los derechos fundamentales de todos. Contribución ciudadana. Los ciudadanos deben participar y contribuir en el bienestar común. Redistribución de recursos. A través de impuestos se buscan financiar servicios públicos y satisfacer las necesidades básicas. Equidad. Se trabaja para lograr una sociedad más justa y equitativa. Rol de sociedad. En el contexto del Estado social y democrático de derechos implica que responsabilidad compartida. La sociedad no solo debe aceptar las cargas tributarias impuestas por el Estado, sino que también tiene responsabilidad de sostener y apoyar la actividad estatal. Participación activa. Los ciudadanos deben involucrarse en la vida pública y contribuir al bienestar común, participando en decisiones que afectan a la comunidad. Colaboración con el Estado. La sociedad debe colaborar con el Estado en la implementación de políticas y programas que busquen el desarrollo social y económico. Distribución de competencias en el ejercicio de la potestad tributaria. En la Constitución vigente se consideran tres tipos de niveles de gobierno: gobierno central, regional y locales. Gobierno central. Está relacionada con la gestión de impuestos, contribuyentes y tasas, distribuyendo la función del poder legislativo y ejecutivo. El poder legislativo es responsable de aprobar leyes que establecen impuestos y contribuciones. Y el poder ejecutivo también tiene competencia en impuestos y contribuciones, pero estas se ejercen bajo una delegación de facultades que es otorgada por el poder legislativo. Esto se realiza a través de decretos legislativos, lo que significa que el Ejecutivo actúa bajo las normas y permisos establecidos por el Legislativo. Gobiernos regionales tienen competencia para establecer ciertos tributos como tasas y contribuciones dentro de su jurisdicción, siempre respetando sus límites. Y eso está respaldado por la Ordenanza Regional según el artículo 400, numeral 4 de la Constitución y el artículo 38 de la Ley Orgánica de Gobierno Regional. Gobierno local. Los gobiernos locales distritales también tienen potestad para regular tributos, pero está estatutariada, supervisada y regulada por la Ley Orgánica de Municipalidades. Y para que esta tenga vigencia deben ser rectificados por el municipio provincial correspondiente. Límites a la potestad del gobierno local. Rectificación de la municipalidad provincial. Ordenanzas sobre arbitrios que deben ser publicados a más tardar el 31 del 12 y contar con informe técnico. Las tasas no deben exceder el costo de servicio.
Principio de capacidad contributiva, conocido también como capacidad económica, consiste en la aptitud económica que tienen las personas y empresas para asumir cargas tributarias tomando en cuenta la riqueza de dicho sujeto. Se encuentra de manera implícita en la Constitución y está relacionada con el principio de no confiscatoriedad y retroactividad de la ley tributaria. El Estado no puede cobrar impuestos por actos o situaciones que sucedieron en el pasado y que en ese momento no estaban sujetas a atribución, ya que según el artículo 74 dice que las leyes relativas a atribución de prioridad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente a su promulgación.